Bueno, continuamos. Ahí estamos. Bueno. Entonces, estábamos en lo siguiente. Habíamos entrado a la dietética, a ver a, no me acuerdo quién era, Don Ángel creo que era. Y Don Ángel, le dijimos a Don Ángel, le dijimos, Don Ángel, ahí está, ahí se ve. Le dijimos, Don Ángel, escúcheme una situación. ¿Me vende 180 gramos de glucosa? Y Don Ángel dijo, sí, sí, le vendo, tome, acá tiene. ¿Está bien? Y me dio 180 gramos, que 180 gramos lo podemos imaginar. ¿Se ven 180 gramos a simple vista? ¿Lo podemos ver? ¿Lo puedo ver? Por ejemplo, este mate, si yo le pongo 180 gramos de glucosa adentro, ¿se ven? Sí. Sí. ¿O es muy Sí. poco? ¿Alguna otra cosa que tenga 180 gramos? Por ejemplo, un Cualquier potecito de cosa, yogur. harina, azúcar. ¿Cómo? Cualquier cosa, harina, azúcar, un huevo. Bueno, pero para que tengamos noción, por ejemplo, huevo, un potecito de yogur tiene de 160 a 200 de acuerdo a cuál compremos. ¿Está bien? ¿Se entiende la comparación? Más o menos, un potecito de yogur puede tener 200 gramos de yogur. 200 mililitros, que es un poquito más de 200 gramos, pero bueno, pero para que tengamos noción, los potecitos chiquitos de yogur, esos chiquititos, pueden tener 180 gramos de yogur. Para que tengamos, o sea que se ven, o sea que la glucosa la veo. Ahora pregunto, son 180 gramos de glucosa, y antes le dije 180 gramos de glucosa es un mol. ¿Se entiende? 180 gramos. O sea que si yo hubiera entrado y le hubiera dicho a Don Ángel, le digo, Don Ángel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Acá andamos, dice Don Ángel. ¿Tiene glucosa, Don Ángel? Sí, tengo, cómo no. ¿No me da un mol, por favor? Y Don Ángel nos mira. Dice, ¿un qué? Un mol. Mira, el mol está allá en la otra cuadra, está el shopping. No, no, no. Un mol de glucosa, le dicen ustedes así, ya canchereando, ¿no? Y entonces el tipo dice, no tengo ni idea de lo que me estás pidiendo. Don Ángel, son 180 gramos, Don Ángel, le dicen ustedes, que ya saben lo que es un mol. Ah, dice Don Ángel. Bueno, hubiera empezado por ahí. Perfecto. Ahora Don Ángel, mientras va poniendo la glucosa, la pesa, se da vuelta y los mira y les pregunta a ustedes. Discúlpeme, señorita caballero, quien esté, ¿no? Discúlpeme, estos 180 gramos, ¿cuántos moles de glucosa son? Y ustedes dicen, uno. Ajá. ¿Y cuántas moléculas hay acá adentro? Dice Don Ángel. Y ahí ustedes le contestan 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. O sea que de estas hay 6,02 por 10 a la 23. Por ahí no sé si se imaginan lo que es ese número. Es algo así como esto. 602. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lo hice abajo porque ya no me entraban los ceros, miren. Este número de moléculas hay, ¿ven? 602 tricuatrillones, no sé, porque eso habría que leerlo. ¿Se entiende la cantidad de moléculas que hay en este potecito? De esto. O sea que en este pote hay 180 gramos, que a su vez es un mol, pero un mol de esta molécula que equivale que en ese mol hay este número de moléculas. ¿Está bien? O sea que por eso las veo, si no, no las podría ver. Si yo tuviera 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, lo pongo en la mano acá y no se ve ni con un microscopio. ¿Cómo voy a ver esa molécula? No la puedo ver, no se ve. Entonces el mol es el peso de una molécula expresado en gramos. Para cada molécula hay una expresión en gramos que corresponde al peso de la molécula. Y el peso de la molécula es el peso atómico de cada elemento multiplicado por las veces que esté ese elemento, más el peso atómico de todos los elementos que puedan constituir esa molécula, multiplicado por el número de átomos que haya de ese átomo en esa molécula. O sea que acá
la glucosa tengo el carbono multiplicado por 6, más el hidrógeno multiplicado por 12, más el oxígeno multiplicado por 6. Entonces, eso me da 180. Los invito a que lo busquen. Es una tarea muy fácil, ¿no es cierto? Yo les ayudo con el hidrógeno. El hidrógeno pesa 1. Para que no digan que busquen los otros. Buscan el carbono, cuánto pesa, lo multiplican por 6, le suman el 12 del hidrógeno, buscan el oxígeno, lo multiplican por 6, y cuando hagan la suma van a ver que esos 6 de carbono más los 6 de oxígeno más los 12 de hidrógeno pesa 180. ¿180 qué va a pesar eso cuando lo pese? Si yo peso, agarro los 6 átomos de carbono, los 12 de hidrógeno y los 6 de oxígeno, ¿no? Y los sumo. Sumo lo que pesan todos. Hago la sumatoria de lo que pesan todos. Y me da 180. ¿180 qué me da? Gramos sobre mol. Una molécula no puede pesar 180 gramos. Yo estoy pesando una molécula. UMAS. ¿Se entiende? No pesé una molécula. Esto es una molécula. Es una molécula. ¿Se entiende? Una molécula. No puede pesar nunca 180 gramos. Porque si ustedes pesaran esto 180 gramos, lo tendrían que ver con sus ojos. Pero nunca van a ver con sus ojos esto. Jamás. Bueno. Lo que pesa 180 es esa cuenta, es 6,02 por 10. Eso es lo que pesa. 6,02 de esas moléculas pesa 180 gramos. Ah, ok. Pero estas pesan, cada una pesa 180 UMAS. Cada una pesa 180 UMAS. Pero cuando sumo 6,02 por 10 a la 23 de esas, me suman 180 y de hecho las puedo ver, se las pudiera pedir a Don Ángel. ¿Está bien? Ahí sería 180 gramos sobre mol cuando tengo la 6,02. 180 gramos es igual a un mol. Es la definición de mol. Es el peso molecular expresado en gramos. Porque esa es la definición. Tengo un mol de esa sustancia. Entonces, profe, lo que es la masa en sí va en gramos y la masa relativa va en UMA. Claro. Okay. La masa en sí va en gramos, pero nosotros no usamos, por lo menos de química para adelante, de física para atrás sería, o sea, de química para atrás, o sea, la física, por ahí usan los pesos relativos y todo. Porque de hecho, el hidrógeno no pesa 1 nada. El hidrógeno se dice que pesa 1 porque es una 12ª parte del carbono 12. No es que pesa eso o que nada, es un invento nuestro. Es un número que pusimos nosotros. ¿Se entiende? Lo que sí vimos es que si ponemos 6,02 por 10 a la 23 de cada sustancia, se corresponde con el peso molecular expresado en gramos. Listo, perfecto. A esto le llamamos mol como unidad. ¿Se entiende? Es una observación que hemos tenido que es así. Un mol equivale a eso. Listo. Entonces, para todas las sustancias, cuando yo pongo 6,02 por 10 a la 23 de eso que tenga, ya sea átomos o moléculas, cuando pongo 6,02 por 10 a la 23 de eso, se corresponde con el peso atómico expresado en gramos. Entonces ahí tengo una unidad. ¿Se entiende cómo es? Eso porque algún ñato encontró, fue Avogadro en realidad, el que encontró que que había una correlación entre el número de moléculas que hay adentro de las cosas y sus pesos moleculares. Bueno, se tomó el trabajo de hacerlo, creemos que es así y es lo que manejamos habitualmente. ¿Está bien? Entonces, eso es un mol. Un mol es el peso, la definición de mol es el peso molecular expresado en gramos. Y en el peso molecular está incluido cada uno de los elementos que constituya una molécula. Si la molécula tiene un elemento, en realidad va a ser un elemento libre, nada. Si la molécula tiene 2 elementos, serán 2. Si la molécula tiene, como en este caso, 24 elementos, serán 24 elementos. ¿Está bien? 12 más 12. 6 y 12. Son 24 elementos, bueno, son 24 elementos. Los 24 hay que sumarle el peso molecular de cada uno, y ese peso molecular lo expreso en gramos y corresponde a un mol, que equivale también a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, cuyo peso molecular no es
un mol. ¿Se entiende? El peso molecular es el peso de la molécula, 180 es el peso de la molécula. Pero 180 UMAS. Ahora, cuando quiero que sea un mol, lo expreso en gramos, pero ahí ya estoy poniendo miles de millones de moléculas para poder sumar eso en gramos. De nuevo con el hidrógeno. Para que el hidrógeno pese 1 gramo, tienen que haber 6,02 por 10 a la 23, o sea, 600, 500, 800, 600 mil millones de átomos de hidrógeno para que yo pueda pesar ahí 1 gramo. ¿Está bien? Entonces ya sabemos lo que es un mol. ¿Está bien? Un mol. Cuando uno disuelve un mol de algo es decir, cuando lo utiliza como soluto y lo disuelve en un solvente, un mol de algo, y cuando ese solvente es 1 litro, entonces obtiene una solución, ¿me dicen ustedes? Acuosa. Bueno, acuosa no era la respuesta. Si coloco un mol de una sustancia en un líquido y disuelvo, y ese líquido tiene 1 litro, hay 1 litro, o sea que si disuelvo un mol en 1 litro, obtengo una solución Homogénea. ¿Cómo? Química. Homogénea. Bueno, homogénea está bien homogénea, pero ¿qué? 1 molar. ¿Se entiende? 1 molar. Y entonces quiere decir que las concentraciones de las sustancias en solutos las puedo medir utilizando la molaridad. Entonces la molaridad me representa una concentración. ¿Está bien? Que si quiero la puedo medir en moles, o si quiero moles por litro, o si quiero la puedo, o milimoles por litro, como quieran, y si no, la puedo expresar en los gramos que representan esos moles por litro. ¿Está bien? O sea que son formas de medir. Puedo medir ¿qué era una solución? ¿Qué es una solución? No la solución a un problema, una solución en química. La suma de solvente y soluto. Bueno, está bien, es un solvente con un soluto. Pero tiene que tener una característica básica, tiene que haber una homogeneidad en esa solución. Es decir, que es un compuesto en el cual un soluto está distribuido de forma homogénea en un solvente. Porque imagínense lo siguiente, si yo agarro aceite de cocina, van ahora, agarran aceite de cocina, agarran un frasco vacío de lo que sea, de mermelada, de lo que fuera que haya por ahí, o de café, lo que quieran, agarran un frasco vacío y le ponen adentro agua y le echan una gota de aceite y lo cierran, ¿no? Cerramos el frasco. ¿Qué va a pasar con el agua y el aceite? Se van a separar. Se separan. Ahora agarro el agua y el aceite, lo sacudo, ¿no es cierto? Y el aceite desaparece de arriba de la superficie. Sin embargo, está en gotitas adentro del agua, incluso las puedo ver las gotitas. ¿Eso es una solución? No. No, tiene 2 fases. Tiene 2 fases, no es una solución. No hay una homogeneidad. ¿Por qué? Porque hay partes de la solución esa que estoy viendo, parte de ese líquido que tiene prácticamente agua sola y parte que tiene gotitas de aceite solo y parte que tendrá un poquito de aceite disuelto. Conclusión, eso no es una solución, porque no es homogéneo. ¿Está bien? En eso no hay una solución. Dependerá lo que pongamos o lo que no, será una emulsión, será, no sé, lo que tiene un coloide, como quieran, pero no es una solución. Porque para que haya una solución, cualquier lugar de la solución tiene que tener la misma concentración de soluto. Pero lo que me interesaba no era eso, lo que me interesaba era que una solución tiene una concentración. ¿Y qué es una concentración? ¿Qué es una concentración? El otro día lo habíamos dicho eso. La relación de... Una concentración es una proporción o relación. Eso es una solución. Una proporción, eso es una concentración.
una proporción, ¿está bien? O una relación. Entonces, concentración no es la cantidad, no es una cantidad, es una cantidad en otra cantidad. Es una relación o proporción entre una cantidad y otra. ¿Está bien? Eso es una concentración. Las concentraciones las podemos medir en una medida de peso sobre una de volumen para las soluciones. Una medida de peso sobre una medida de volumen. ¿Está bien? Entonces podríamos decir, por ejemplo, miligramo, que es una medida de peso, por cada litro o por cada 100 mililitros, que es muy usada esa. Miligramo por cada 100 mililitros. 100 mililitros. Por ejemplo, cuando uno dice glucemia, ¿qué es la glucemia? La concentración de glucosa en sangre. Muy bien. ¿Es la cantidad de glucosa que hay en sangre? No. 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 Es la cantidad por un volumen de sangre determinado. Porque si yo digo la glucemia, fui a hacerme un análisis y la glucemia me dio 100. La glucemia me dio 100 miligramos. Esta es mi glucemia, 100 miligramos. ¿Y qué me dirían ustedes? ¿En qué proporción? Que me falta la otra parte, porque si me dio 100 miligramos por litro, tengo que empezar a comer ya mismo. Si me dio 100 miligramos en 100 mililitros, está perfecto. Pero si me dio 100 miligramos en 1 mililitro, soy un diabético terrible. O sea que, ¿se entiende? ¿100 qué? 100 miligramos. ¿En qué? ¿En cuánto los 100 miligramos? ¿Se entiende? O sea que la proporción es lo que nos interesa a nosotros. Las proporciones se pueden medir en miligramos por volumen de solución. Sí, se puede hacer eso. Se puede medir miligramos por volumen de solución. Y si no, ¿cómo la podemos medir? Como la carita. ¿En qué la podemos medir? En masa. No, en masa no. Masa la podemos medir en moles. Porque el mol es una expresión en gramos de algo. Entonces, cada expresión en gramos tiene que tener un equivalente en moles. Yo puedo medir acá cuántos moles de glucosa son estos. 100 miligramos, ¿cuántos milimoles de glucosa son? Por cada unidad que tenga. Entonces, ¿cuántos moles de glucosa serán 100 miligramos? ¿O cuántos milimoles de glucosa serán 100 miligramos de glucosa? Y tenés que hacer la regla de 3 simple. Y tendrá que hacer la regla de 3 simple, exactamente. Por una regla de 3 simple voy a sacar, si 180 es 1, 100 ¿cuánto es? ¿Está bien? A raíz de eso puedo sacar cuántos moles por litro tengo en una solución de algo. O sea que es otra forma de medir. Es una proporción y es similar. Y si ustedes miran los laboratorios suyos, van a ver que al lado dice valor normal y dependerá, ¿no es cierto? Depende del laboratorio, a veces aparece medido en milimoles y ponen al lado cuántos milimoles son. ¿Está bien? O sea que pone la equivalencia de miligramo en milimol, que no es más que la cuenta que tienen que hacer, esa cuenta tan simple como una regla de 3 simple, para cada sustancia. Bien, entonces, ¿qué es un mol? Ya sabemos que es un mol. Milimol en la milésima parte del mol, por supuesto, eso ya cae de maduro, ya tanto no vamos a explayarnos en eso, porque ya sería. Entonces, ya sabemos lo que es un mol, ya sabemos lo que es un milimol. Y entonces, pero que tenía otras medidas por acá. Bueno, para los gases pasa lo mismo. Vamos a ver, espérenme un segundito que les comparto acá. Entonces, Héctor, una consulta. El ejemplo de la glucosa, la dietética, no es así, no es que 180 gramos reales eran un mol.
Sí, eran sí. 180 UMAS, o sí, 180 gramos reales. No, son Porque 180 me quedó gramos. la duda si eran 180 gramos o 180 UMAS o gramos. No, no, si yo le pido a este hombre 180 gramos de glucosa, él me está dando 6,02 por 10 a la 23 moléculas y cada una de esas pesa 180 UMAS. ¿Se entendió? O sea, yo Sí. le digo al señor, le digo, dame 180 gramos de glucosa, y él me da en un frasco 180 gramos de glucosa en el frasco, me da el frasco con 180 gramos de glucosa. En este frasco nunca podría haber una sola molécula de glucosa, porque una sola sería chiquitita acá y pesaría 180 UMAS. ¿Entendés? Para que sean 180 gramos, Sí. tengo que poner 6,02 por 10 a la 23 de esas que pesa cada una 180 UMAS. ¿Se entiende? Sí, o sea que el número real en gramos va a ser siempre, el número va a ser siempre igual a la suma. A las Claro. UMAS, digamos. Y ese número, como está expresado en gramos, es el peso real. Pero lo que estamos diciendo es, está representando 6,02 por 10 a la 23 moléculas de eso. ¿Y por qué? Porque cada molécula pesa en total, en este caso, 180 gramos. Entonces, listo. Ahí tengo, es una expresión en gramos, o sea, para expresar en gramos, siempre voy a tener que tener más de una molécula. No puedo tener una molécula sola que pese en gramos nada, porque ninguna molécula puede llegar a pesar nunca un gramo. Ninguna molécula de nada puede pesar un gramo. No hay moléculas que pesen un gramo. De nada. Perfecto. O sea que vos agarrás la molécula más grande de lo que quieras, una albúmina, que es una macromolécula significativa, y no puede pesar nunca un gramo. No sé, una glucoproteína, cualquier glucoproteína de una célula no puede pesar nunca un gramo. Y mirá que una glucoproteína tiene un montón de proteína y glúcido y todo, sumo todo, lo sumo, y de ninguna manera puede llegar a un gramo. Porque un gramo es algo que vos podés ver. De hecho, o sea, lo comparo con la vista para darle tangibilidad a la cosa. Entonces, uno dice, un átomo de hidrógeno, no hay manera de que lo vea. En cambio, un gramo de hidrógeno, si bien no lo voy a ver porque el hidrógeno es transparente, digamos, es un gas transparente, entonces se supone que no lo voy a ver, pero lo puedo atrapar dentro de una cámara como una gomita. Puedo agarrar hidrógeno y lo meto adentro de una cámara, y ese gramo de hidrógeno, que igual no es una cámara chiquita, es una cámara un poquito más grande, porque un gramo de un gas, bueno, necesita un mayor volumen. Excepto que lo comprima. Lo que pasa con los gases es que a veces los comprimimos, aumenta el peso en un menor volumen, los comprimimos, pero por ahí se licúan y se forman líquido. Bueno, pero no importa, la cuestión es que con los gases puede hacer lo mismo. ¿Los gases tienen peso? Sí. Por supuesto que tienen peso. ¿Cómo será que tienen peso? Que yo les pregunto esto, a ver, si agarran una cámara de auto, ¿saben lo que es una cámara de automóvil todos? ¿Vieron una cámara de un automóvil? La cámara de esas negras que van adentro de las cubiertas, adentro de la rueda del auto. ¿Vieron alguna vez una cámara? ¿O de bicicleta? No. Sí, sí. ¿No han visto? ¿Alguno no ha visto? Bueno, ¿vieron un inflable que va en la pileta? ¿Han visto inflables que van en la pileta? Por ejemplo, qué sé yo, un pato inmenso, cualquiera, no importa, yo digo un pato inmenso para que se note la diferencia. Ahora, cuando uno va con el pato a llenarlo, lo va a llenar y el pato entra en una bolsita de plástico y uno lo lleva así en la mano, en una bolsita de plástico, fenómeno. Ahora, cuando uno le pone el aire adentro y llena toda esa estructura, eso pesa más que el pato de goma solo. ¿Se entiende? Sin nada. Cuando lo traigo en la bolsita, pesa la bolsita a 200 gramos. Y después, cuando lo tengo inflado, si lo peso, pesa más de 200 gramos. ¿Por qué? Porque adentro tiene moléculas de aire que han ido entrando y se han ido apretando en el lugar, pero son moléculas de aire. Y las moléculas de aire, que son gases, nada, están ahí adentro y listo. Y entonces eso me puede dar la idea de que tiene peso, el aire tiene peso.
¿Está bien? ¿Se entiende ese concepto? O sea, los gases tienen peso. ¿Y por qué tendrían peso los gases? ¿Por qué los gases tienen peso? ¿De qué están hechos los gases? Cri, cri. Los gases, como todo lo que conocemos y vemos y podemos medir, bueno, hay algunas cosas que estamos aprendiendo más, pero bueno, están hechos de materia. Materia que está organizada de alguna manera. O sea, están hechos de átomos que se agrupan para formar moléculas. Entonces, en el aire, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, estas cosas que están acá. Miren. ¿Qué es esto? Un átomo de oxígeno. Esto no es un sí y no. Este es un átomo de oxígeno. ¿Y este? Otro, que está unido. Entonces, al estar unidos, esto es una molécula, porque una molécula está formada por más de un átomo. Esto es una molécula de oxígeno biatómica, que es el gas oxígeno que está en el ambiente y que respiramos. ¿Y esta otra? ¿Ozono? Así como está, ozono. Son 3 átomos de oxígeno. También está en el ambiente, en parte lo respiramos, pero este, como es un poco más liviano, está un poco más alto en la atmósfera y lo respiramos menos. El ozono. ¿Y esto qué será? O sea, esta es una molécula triatómica. ¿Y esto qué es? Es hidrógeno molecular. Es el hidrógeno que hay en el ambiente que también respiramos. Nada, puse esto porque son los que respiramos, pero todos los gases que están en el ambiente, la mayoría de los gases que están en el ambiente están en forma molecular, no están sueltos. Molecular formando compuestos de 2 átomos de lo mismo o de 3 átomos de lo mismo. Eso es más o menos lo que... Es como están en el ambiente los átomos de los distintos elementos. Las presentaciones de los distintos elementos del ambiente están generalmente en forma de molécula. No está suelto el hidrógeno como hidrogenito solo, sino que está unido a otro y forma una molécula. También, de hecho, en el aire hay otra molécula como esta, miren, que se puede hacer gaseosa, no que podemos hacer gaseosa con ella, pero bueno, con la que podemos hacer gaseosa también está bien? Pero en realidad, bueno, no importa, está. ¿Esto qué es? De estas moléculas también hay sueltitas. ¿Qué es eso? Agua. Agua. ¿Hay agua en el ambiente? Sí. ¿Escucharon el servicio meteorológico alguna vez? Cuando dice humedad 73%, humedad 2%, humedad qué sé yo por ciento, ¿lo escucharon o no? Sí, sí. Sí. ¿Y qué mide eso? Mide El agua en el aire. el agua en el aire. Y si no, no hace falta ni medir la humedad para ver el agua en el aire. No sé para cuándo está anunciado lluvia, pero el día que esté anunciado lluvia, salgan a la calle y la van a ver cómo viene de arriba el agua. No hace falta ver mucho que digamos. ¿Se entiende? O sea que el agua está en el aire. ¿Hay agua en el aire? Por supuesto que hay. ¿Y cómo es eso? Y cuando las moléculas se separan
pesan tan poquito, esto pesa tan poquito, que resulta que eso pesa tan poquito que se eleva, ¿está bien? En la atmósfera. Ahora, yo pregunto una cosa, ya que muestro esto. ¿Cuál es el peso molecular de esta molécula? 2. 2. 2. El peso molecular de esto es 2. ¿Está bien? ¿Y cuánto pesa un mol de esta molécula? 2 gramos. 2 gramos. ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno doble tiene que haber en un mol? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. Así es como tiene que ser, efectivamente. Muy bien. ¿Ven? Ese es el concepto. Nada, después revéanlo, sugiero que reverlo o pensarlo un poquito, son 5 minutos y queda el concepto ese. Que ese es un concepto importante porque, nada, bueno, igual les va a servir para química, porque esto es química pura. Yo lo cuento porque me interesa que lo sepan, porque yo después les digo milimoles, moles, que yo, y nada, y miran para arriba como si estuviera hablando de... Sí, pero en química lo habíamos visto distinto. ¿Cómo Como, distinto? ¿viste? Una chica, no, distinto en el sentido que una chica te había dicho que era gramos sobre mol, la masa relativa, y no gramos solo. ¿Cómo gramos sobre mol? Hacemos la cuenta de masa sumando todo lo que pesaría supuestamente el hidrógeno. No decimos que pesa 1 UMA o 1 solo, sino que pesa 1 gramo. Entonces sacamos la masa relativa con la unidad de gramos. Esos gramos los multiplicamos por mol y ahí obtenemos que sería 1 mol. Entonces sería el mismo resultado multiplicado por 1 y queda gramos sobre mol. Por eso una compañera dijo tanto gramos sobre mol. Yo lo vi así en secundaria, por eso lo dije. Bueno, pero... Por eso me entró la duda de que o si era gramos solo o lo de UMA, eso no lo terminé de entender bien, Bueno, pero porque yo ahora siempre lo vi entendiste con el gramos concepto. sobre mol. Pero ahora entendiste el concepto de cómo es. Más o menos, se me confunde cuando tengo que decir que pesa tanto en gramos y cuánto en UMA. Eso no lo terminé de entender. Mirá, vos pensalo de esta manera, por eso, bueno, cuando es así preguntá, mirá, vos pensalo de esta manera, en UMA vos no podés ver las cosas, no las podés ver, porque los ojos no te dan para verlas, no hay microscopio para ver en UMA, para ver, no para pesar, para ver, no podés ver en UMA, pero en gramos sí podés ver. Cuando hablas en gramos, la sustancia no puede tener... No puede estar medida de a una molécula, porque no puede haber nunca una molécula en 180 gramos de glucosa. Es imposible, porque 180 gramos de glucosa son una bola de glucosa, un bodoque de glucosa. Entonces ahí no puede haber nunca 180 UMAs. Es decir, que el 180 UMA es la unidad de cada pelotita de glucosa que tuvieras, chiquitita, invisible. Invisible, sí, invisible al ojo. O sea, es como si tuvieras... Vos tenés 6,02 moléculas ahí adentro, o sea, 6,02 por 10 a la 23 es el número inmenso de moléculas adentro, y cada una tiene que pesar algo para que yo pese todo lo que pese. Bueno, cuando peso esa molécula, no la puedo pesar en gramos, porque no pesa gramos. ¿Cómo pesa gramos? ¿Un átomo de hidrógeno puede pesar 1 gramo? De ninguna manera, ponerlo en una balanza. Imagínate un átomo de hidrógeno sobre una balanza. ¿Vos creés que eso puede pesar 1 gramo? Claro, no. No hay manera. Necesito, y lo mínimo que puedo pesar es 1 gramo. Yo no te puedo vender menos de 1 gramo de hidrógeno. Bueno, entonces, no sé cómo hacemos. Entonces te dice, no te hagas problema, yo tengo un contador de átomos de hidrógeno. Te voy a poner 6,02 por 10 a la 23 hidrógeno y te vendo 1 gramo. Y te metes 6,02 por 10 a la 23 y te suma 1 gramo. ¿Y qué me vendiste de hidrógeno? 1 mol. Claro. ¿Se entiende? Igual para las cuentas de molaridad, por ejemplo, está bien lo que decían. O sea, el concepto... O sea, ¿Cuál concepto? si en 180 gramos hay 1 mol para hacer la regla de 3 simple. En ese caso sí. Para lo que quieras, papá, no sé si me hablas de esta explicación. Esta explicación sirve para lo que quieras porque es entender de qué se trata. Si vos entendés de qué se trata, es como yo te digo, mira, anda a comprarme 100 gramos de mortadela.
¿Y cuánto cuesta? No sé, el kilo sale 100 pesos. Vas a comprar 100 gramos, te van a ver, ¿se entiende? Si vos sabés lo que cuesta la mortadela, vas a comprar 100 gramos, bueno, se vende por peso, vos sabés cuánto vale el kilo, bueno, hace la cuenta vos después. Esto es lo mismo, pero el concepto, hay que entender el concepto. ¿El concepto qué es? El concepto es ¿qué es un mol realmente? Un mol es una cantidad determinada de sustancia, de una sustancia, que tiene un peso, o sea que un mol es una equivalencia de peso a gramo, es una equivalencia, es una cantidad en peso, un peso de algo es un mol, es un peso, expresado en una unidad de peso, podría haber sido miligramos, no sé, se eligió el gramo, perfecto, es una unidad de peso de gramo, ¿está bien? Una unidad de peso de gramo, que coincide con el peso en gramos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de lo que quieras medir. Claro. De lo que quieras medir. Todo lo que vos quieras medir son 6,02 por 10 a la 23 y eso lo expreso en gramos y le llamo un mol. Listo, nada más. Eso sería en gramo. ¿Y cuándo digo en UMA? ¿Sería cuando hablo de la molécula? ¿De la molécula en sí? Ah, claro. Es que la molécula no puede pesar en gramos. Claro, sería que una molécula tiene... ¿Qué tamaño te calculás vos? Y pensá lo que te pregunto. ¿Qué tamaño puede tener una molécula de glucosa? Microscópica. Ni ultramicroscópica, menos que microscópica. ¿Entendés? No pesa nada porque ni siquiera la podemos manejar. Sí, la podemos manejar bioquímicamente en algún aspecto, pero no la puedes poner arriba de la balanza. Imagínate una balanza de precisión. ¿Viste alguna vez una balancita de precisión para medir cositas chiquitas? Para medir, no sé, el bicarbonato que le vas a poner a la comida, ¿no? ¿Viste las balancitas de precisión? Sí. Bueno, calculá, imagina una molécula de glucosa. No la puedes ni agarrar para ponerla arriba de la balanza. Y si la pusieras arriba de la balanza ni se mueve. Claro. Porque la precisión de la balanza puede estar no sé, en 0,5 miligramos, ponele. O en 1 miligramo, ponele que... Bueno, las balanzas de precisión de las farmacias, que tienen a 0,1 miligramo, tienen precisión de 0,1 miligramo, ¿está bien? Porque si vos necesitas 1 miligramo de una sustancia, dividirlo, hay de 0,5, de 0,2 miligramos, lo que vos quieras. 0,1 miligramo es visible. Se ve. 0,1 miligramo de cualquier sustancia se ve. Bueno, pero de glucosa no se ve una molécula de glucosa. Y estoy hablando de 180 gramos para poder tener una noción. Entonces se entiende el concepto de la molécula y el concepto del peso molecular de esa molécula y el peso el concepto de mol. ¿Está bien? Claro. Ahora, lo de UMA. Sí. Entonces, ¿en qué caso se usaría? No sería en el caso de mol, claramente. Lo usás en realidad el UMA lo necesitas para calcular los moles, porque el peso del mol. Porque si vos no tenés el UMA de cada elemento, ¿cómo haces para calcular el peso del mol? Claro. O sea, lo uso para eso, lo uso para calcular. Después no lo uso para más nada, eso lo utilizará un físico. Nada, a nosotros nos interesa de ese peso para arriba, porque... Nada, pero ese peso... Claro, porque ya es demasiado micro para... Claro, eso es para interacción de interacción atómica. Nosotros hablamos de interacción atómica de ahí para arriba, a la molécula, pero no para abajo interacción. Entonces nosotros no, nada. Por supuesto, los físicos miden la partícula, la masa, la aceleración de la masa, cuál es la relación entre la masa. De hecho, se puede calcular, por ejemplo, con la velocidad de una cantidad de masa, se puede calcular la masa que está acelerada, por ejemplo. Entonces dice, si una partícula viaja a X velocidad, entonces quiere decir que esa partícula tiene que tener este tamaño y estas características, dicen ellos. Claro. Así se hace. Bueno, pero eso para la física, nosotros no, nada. Nosotros nos interesa el UMA para poder calcular, el UMA como peso atómico lo usamos. Claro. Para poder calcular el peso atómico, sería un mol, sería el peso atómico, ¿está bien? Expresado en gramos, o peso molecular, porque es de la molécula del átomo. Claro. Peso atómico expresado en gramos. Y está representando 6,02 por 10 al 23 moléculas de sí. Gracias, profe. No hay por qué. Pero ese concepto, nada, sí lo tienen que entender. Porque entonces no hay más duda, no hay duda.
no hay duda.